Hola, ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, ya sabéis, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Hoy venimos con un contenido cargadito de noticias interesantes y bueno, pues poniendo a lo que es el mundo de la VR, RXR en primer plano y de qué manera. Ya digo que hoy vamos a comentar noticias muy interesantes y que pueden llegar a ser muy trascendentes dentro de este mundillo de la VR, AR y XR. Bueno, a nadie se nos escapa que el mundo de la VR, AR y XR, sobre todo si estáis al tanto a diario de todo lo que va ocurriendo alrededor de bueno, pues de estas tecnologías, pues cada vez todo se está acelerando, cada vez hay más empresas interesadas en sacar videojuegos para este formato VR, AR y XR, hay más empresas sacando visores, se nos está planteando esa guerra, entre comillas, lo de guerra, lógicamente, de cara a finales de 2024, principios de 2025, entre Apple, Google, Meta, etcétera, etcétera, y todo está adquiriendo un cariz bastante interesante que nos lleva poco a poco a ese deseo que todos tenemos de tener constantemente grandes títulos dentro del mundo de la VR y sobre todo que se haga eh, pues un mundo que ya no sea de nicho, sino que sea un mundo en el cual pueda cualquier persona entrar y tenga accesibilidad total para poder disfrutar de estas tecnologías. Bien, pues dentro de todo este entorno que os comento, voy a comentar en el día de hoy varias noticias que ya digo han salido hace muy poco y que van a ser especialmente trascendentes. Por ejemplo, quiero empezar por una noticia que a mí especialmente me hace sentir orgulloso y es el hecho de que Legendary Tales, un juego de mazmorras, de rol en cierta manera, etcétera, etcétera, ha conseguido ya su actualización para tener subtitulado en castellano. Ya tenemos el juego en castellano que antes no lo teníamos en otras versiones y desde el día de ayer ya tenemos lo que es el subtitulado en castellano, en habla hispana, hispanohablantes, como yo suelo decir. Bien, pero lo que me hace sentir especialmente orgulloso sobre este tema es el hecho de que esta traducción la ha realizado un miembro de nuestra comunidad, un miembro de ReverQuest VR, además un miembro que me toca de cerca en el sentido de que aparte de ser miembro de la comunidad es amigo personal y la verdad que me hace sentir muy orgulloso no solo el hecho de que lo haya hecho esta persona y lo haya compartido con los desarrolladores de forma altruista simplemente para que el juego pueda llegar a más personas, a más público, sino por el hecho de ser un miembro de nuestra comunidad, el que una vez más, como estamos siempre fomentando desde mi punto de vista, y cada vez os unís más a esta filosofía, fomentar la VR, RXR, y esto que ha hecho esta persona, pues lógicamente fomenta la VR, y en este caso este juego, ayudando a los desarrolladores para que podamos disfrutar el título en castellano. Así que Legendary Tales desde ya lo tenemos en castellano, tanto en versión PSVR 2 como la versión de PSVR. Y bueno, pues gracias a este usuario, él sabe perfectamente quién es y a quién me estoy refiriendo. Por tanto, gracias a él por haber hecho ese esfuerzo de hacer esa traducción, de colaborar con estos desarrolladores para que el título, que es un título bastante destacable, que pronto os traeré una review, sobre todo si lo jugamos en formato cooperativo, pues pueda llegar al público en general hispanohablante y lo puedan disfrutar todos y no solo bueno, pues las personas que hablaban inglés, que eran las que lo disfrutaban más anteriormente, aunque es un juego que especialmente no requiere tampoco de grandes conocimientos de inglés, pero oye, que estén en castellano es una gran noticia. Y gracias, ya digo, a esta persona por haberlo hecho posible. Bien, vamos ahora con las noticias ya más dentro de este mundo que os quiero comentar en el día de hoy. Por un lado, noticias de Meta. Por un lado, se acaba de desvelar que Meta Horizon Works o Workrooms, que sabéis que es la parte de productividad de los visores Meta, que ya de por sí ya os enseñé en algún vídeo anterior un poco cómo funcionaba con el teclado y tal, pues parece ser que de forma bastante inminente va a recibir actualizaciones importantes a nivel de interfaz, de manera que la idea es que dentro de ese Meta Horizon Workrooms, entre otras cosas, podamos mover
ventanas las que tengamos abiertas, las podamos mover a placer sin tener que tener una línea fija por la que la podamos mover, como ocurre hasta el momento, y algunas implementaciones más, no se han especificado cuáles, pero sí que van a ser bastante notables, que van a marcar una diferencia, digamos así, ¿no? Por tanto, ya tenemos aquí una buena noticia, aunque de momento, que sobre todo por el tema de la comodidad, pues los visores de VR, AR y XR en productividad todavía son un poquito complicados para utilizarlos durante mucho tiempo, pero cualquier mejora que nos llegue, que nos haga esta productividad lo más fácil posible, lo más cómoda posible, pues es bienvenida, por supuesto. Ya sabéis que también se está trabajando en modificaciones y mejoras importantes en la UX o lo que es la interfaz del MetaOS o del sistema operativo de Meta a nivel de la Home, pero ya ha salido esta noticia de que también se está trabajando en Horizon Workrooms. Bien, y vamos a pasar ahora a la siguiente noticia, que es el hecho de, bueno, ayer os comentaba en un vídeo que, por cierto, ha tenido bastantes pocas visualizaciones, no sé exactamente por qué, pero no sé si es que no ha generado mucho interés. Yo de vosotros, los que no lo hayáis visto, lo vería porque tiene muchas cosas interesantes en él. Y bueno, pues en cualquier caso hablábamos de un andador y yo os comentaba mi filosofía un poco o lo que yo creo que sería lo mejor para andar en VR, que sería un sistema con trackers, que esos trackers se pudieran programar de alguna forma para que detectaran nuestras piernas, como es lógico, y al moverlas pues nos moviéramos en la VR como si estuviéramos en la realidad. Hubo algún usuario que abogaba por otro tipo de sistemas, pero yo creo que el más natural, el más eficiente sería este. Y a colación de esto sale la noticia que os comento a continuación. ¿Y cuál es? Pues la noticia es que Virtual Desktop en su nueva versión acaba de incorporar los sistemas de inteligencia artificial, tanto para full body tracking como para las piernas, para detectarnos las piernas en el entorno de PSVR, es decir, cuando funcionamos con Virtual Desktop. Y ojo, y aquí viene lo importante, al usar este sistema no necesitamos ningún tipo de tracker físico, vamos a tener full body tracking y vamos a tener tracking de las piernas y demás sin necesitar nada, totalmente gratuito, usando los sistemas de inteligencia artificial que están dando tan buenos resultados que implementa Meta y que seguro que irá mejorando. Pues esto ya está introducido en Virtual Desktop. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues la consecuencia de que cualquier juego que ejecutemos con Virtual Desktop vamos a poder utilizar este sistema de traqueo y poder jugar moviendo los brazos, el cuerpo, etcétera, en juegos tipo musicales, etcétera. ¿Y cómo lo hace? Pues lo que hace es emular los Vive Trackers. Cualquier juego de momento que tenga soporte de Vive Trackers, que son ya bastantes, pues tendrá también soporte para este sistema de Meta, que lo que hace es una emulación a través de esa inteligencia artificial de esos Vive Trackers y nos va a dar en esos juegos la posibilidad de utilizarlos. ¿Hasta dónde puede llegar este tema? Que por eso yo traía a colación lo del vídeo de ayer. Pues puede llegar al tema de que el traqueo de piernas se puede implementar de alguna forma, algún desarrollador, aquí lo lanzo a ver si alguien se anima, pueda utilizar este sistema para traquearnos las piernas y que cuando las movamos andemos en la realidad virtual, lo cual haría que el sistema fuera lo más inmersivo posible bajo mi punto de vista, porque no solo andaríamos sin darle a la palanquita y demás en realidad virtual, sino que también lo que conseguiríamos es pues el hecho de no tener ningún tipo de aparato físico, no tener que invertir ningún dinero adicional para obtener estos valores o este tracking y esta posibilidad de andar sin utilizar pues ningún tipo, ya digo, de artilugio, de mecanismo como el que os comentaba yo en el día de ayer. ¿Hasta qué punto este traqueo es efectivo y demás? Pues de momento parece que va bastante bien. Yo personalmente no lo he utilizado todavía, pero parece ser que va bastante bien, con lo cual pues puede ser una vía de futuro para el tema de andar en VR y otras cuestiones que puede ser bastante interesante. Haré mis testeos y demás y os comentaré qué tal. Pero la noticia es importante que se haya implementado este sistema de Meta, que normalmente sus sistemas de hand tracking y demás suelen ser bastante buenos, se hayan implementado en Virtual Desktop, dándonos ese soporte para cualquier juego que ejecutemos, que sea compatible, lógicamente, en este caso con los Vive Trackers, pero que, pues esto nos abre las puertas a que se puedan desarrollar multitud de cuestiones más relacionadas con este full body tracking y tracking de pies, con lo cual gran noticia
y agradecimiento lógicamente a Guy Gadin por implementar esta característica. Él comenta por Twitter, ha comentado que él no ha desarrollado nada en el sentido de ese traqueo y demás, simplemente lo que ha hecho es implementar el traqueo propio de las MetaQuest 3, por tanto es una cuestión que solo van a poder usar en principio usuarios de MetaQuest 3. Se implementa dentro de Virtual Desktop para que pueda ser utilizado y tanto para programar como para lo que se quiera. Por tanto, pues gran noticia y bueno, pues a mí me parece súper interesante y querré saber, por supuesto, vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis de esta cuestión? Pasamos a la siguiente noticia, ya vamos enfilando el final del vídeo. Bueno, me llega una noticia bastante curiosa en cierta manera. Ya sabéis que que Google está preparando su visor junto a Samsung, pero la noticia que llega curiosa, incluso que nos puede dejar un poco sorprendidos, es el hecho de que en el visor que va a salir a final de 2024 de Samsung y Google, parece ser que no va a haber pantallas de micro LED de Samsung. Y diréis, ¿y qué va a haber entonces? Bueno, pues va a haber pantallas Sony OLED, WOLED, que son las que implementa las Apple Vision Pro. Y diréis, bueno, pero si es Samsung la que está ahí metida dentro, no Sony, porque ponen pantalla Sony. Pues parece ser también que Samsung no habría terminado de desarrollar sus paneles micro LED para implementar en los sistemas de VR, no llegarían a tiempo para ese nuevo visor, y han optado por seguir desarrollando esos paneles RGB, que son los que está desarrollando Samsung para una próxima versión de su visor. Implementarían los micro LED básicamente que tiene las Apple Vision Pro, que ya sabéis que se ve muy bien, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser curiosa la noticia de que un visor que en principio es una alianza entre Samsung y lo que sería Google, aparezca ahí de repente Sony con sus pantallas para salvarle los muebles, como se suele decir, a Samsung y a Google, y puedan sacar su visor cuando estaba previsto. Bueno, esto es una buena noticia en cierta manera, porque sabemos que las Apple Vision Pro, pues si algo tienen es que se ven extraordinariamente bien con esos paneles micro LED que tienen de Sony. Son los mismos que van a llevar el visor de Google y de Samsung, por tanto, pues la calidad visual está asegurada. Otra cosa es que nos pueda resultar curioso e incluso chistoso en cierta manera que hagan una alianza Google y Samsung y tenga que venir Sony a salvar los platos, bueno, pues para que puedan sacar el visor cuando estaba previsto. Bueno, pues lo dejo ahí como noticia curiosa, y también lógicamente me gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis de esta cuestión? Si lo veis lógico, si no lo veis lógico, o cualquier otra cuestión que queráis comentar al respecto. Y por último, volviendo una vez más a Meta y concretamente a las MetaQuest Pro 2, vamos a comentar, bueno, pues unas declaraciones que han hecho en un medio alemán, Misek, un medio alemán de temas de VR y demás. Pues un señor llamado Hugo Barra, que es vicepresidente, perdón, de lo que es Google en la época de Oculus, pues ha hecho una serie de declaraciones que a mí en gran parte me parecen, o estoy de acuerdo con ellos, y bueno, van un poco en la línea que yo os he ido comentando desde que sé que van a salir las MetaQuest Pro 2, y que sé que es el momento para el que Meta, digamos así, se ha ido preparando durante todo este tiempo, puliendo cosas, etcétera, etcétera, para el momento en que llegase la cuestión de competir con otras grandes compañías del área de la tecnología, pues estuvieran preparados para sacar un visor que realmente pudiera competir con el resto, incluso superarlos en muchas tecnologías que lógicamente Meta ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Bueno, pues bien, pues Hugo Barra comenta esto precisamente, ¿no? Que Meta está ante el gran momento que estaba esperando respecto a lo que es el formato Android, respecto a lo que es su filosofía, la que ha ido desarrollando durante muchos años en sistemas standalone, etcétera, etcétera, basados en Android, con grandes calidades, etcétera, etcétera, y que sería el momento pues que tendría que aprovechar Meta. Yo estoy totalmente de acuerdo en este sentido, por eso me ilusiona tanto el próximo visor de Meta, a pesar de que no va a ser barato, pero sí sé, o al menos quiero tener la ilusión de que va a ser un visor realmente impactante, un visor que dentro de que será caro no va a ser tampoco tan caro, ahora lo veremos al final,
y que además pues tenga su ecosistema abierto, toda la filosofía, digamos así, a nivel hardware y a nivel software que siempre ha implementado Meta y que es la que a mí en general me parece la que es más correcta para el mundo de la VR, o la que me parece que es la que va por el buen camino, ¿no? Independientemente de respetar lo que haga el resto, ¿no? Pero Meta me parece que siempre ha sido la que ha apostado por masificar en cierta manera, en el buen sentido de la palabra, el tema de la VR, que la VR no sea algo de nicho, que la disfrute mucha gente, etcétera, etcétera, y esto hay que valorarlo, lógicamente, y por eso, como os digo, pues tengo tanta ilusión en este próximo visor, el que saldrá, si todo va bien, a principios de 2025, de Meta, con, pues, probablemente muchas de las tecnologías que han ido desarrollando y que, bueno, pues hará frente sin duda alguna con fuerza tanto a Google como a Apple. Bien, este señor, además de esto, pues ha dado 8 cuestiones que ellos o que él desearía ver en ese nuevo visor de beta y que les parecen, si no imprescindibles, bastante importantes para que el visor tenga éxito y pueda hacer frente con posibilidades de éxito a Apple y a Google. ¿Y qué son estas posibilidades? Bueno, pues tenemos por un lado que use paneles micro LED de calidad. Para ello, lógicamente, tenemos la alianza que Meta ha realizado con LG, precisamente yo creo que encaminada a esto, ¿no? A esas pantallas micro LED de alta calidad para implementar en sus MetaQuest Pro 2. Por otro lado, también nos dice que tiene que tener el visor una comodidad pro, es decir, que esos sistemas de anclaje de los straps que conocemos y demás, pues no sea el cutre anclaje, como por hablarlo así entre nosotros, que tiene las MetaQuest 3, sino que sea un anclaje en condiciones, cómodo, etcétera. Para ello da dos alternativas. La alternativa 1 sería una batería externa, como ocurre en las Apple Vision Pro, y la segunda, que es la que a este señor le parece más viable, porque es la filosofía que siempre ha seguido Meta, y a mí también, pues es el hecho de un strap con batería trasera, ¿no? De manera que sea cómodo, pero que tengamos la batería atrás y no perdamos el sentido del standalone por el que siempre ha apostado Meta. Bien. Por otro lado, mejorar, hacer el mejor pass-through a color que haya existido en cierta manera, ¿no? Que es un pass-through a color, bueno, pues que tenga una calidad visual muy buena, lógicamente, haciendo uso de esos paneles micro LED que se supone que va a tener el visor, etcétera, pero sobre todo que no haya desenfoque de movimiento, lo que es ese ghosting que sí tienen, por ejemplo, las Apple Vision Pro, que no haya distorsiones, ya sabemos en las MetaQuest 3, aunque lo van mejorando, que a veces movemos las manos y se distorsiona un poco la imagen y demás, que tenga soporte HDR, es decir, que la colorimetría sea lo más impactante posible, lo más cercana a lo que estamos viendo realmente en la realidad, y el balance de blancos que también sea pues esté equilibrado y demás, para que al final lo que muestre ese pass-through, la realidad que muestre, sea lo más fiel posible a la realidad real, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, por otro lado también mejorar optimizar en cierta manera el hand tracking y especialmente el sistema de cliqueo con los dedos, muy propio de las Apple Vision Pro, que hemos visto hace muy poco en los vídeos y demás, pero que también está implementado en el MetaOS. Lo único que nos dice este señor es que lo optimicen para que sea lo más preciso posible, lo más rápido posible. Lógicamente, esta característica probablemente se verá beneficiada por la tecnología del eye tracking, que estoy seguro que va a tener este visor también. Por otro lado, que se alíen con Microsoft a nivel de productividad. ¿Para qué? Pues para implementar pues aplicaciones como Microsoft Office, etcétera, en lo que es el sistema de MetaOS, y hacer la productividad mucho más digamos factible, mucho más real de lo que es a día de hoy. Para ello, lógicamente, pues todo este sistema de eye tracking, etcétera, etcétera, que estamos hablando, y todas las características que vamos hablando, pues van a, lógicamente, beneficiar a este sistema de productividad del cual estas MetaQuest Pro 2 pues deberían ser un emblema, ¿no? Por otro lado, también, o bien, yo esto ya lo he comentado en varias ocasiones, o bien una alianza con Google para tener lo que es la Store de Google en el sistema Meta, o ojo aquí en este dato, que esto lo he comentado yo en varias ocasiones, antes incluso que este señor, o introducir la posibilidad de que
desarrolladores de Android de aplicaciones 2D puedan publicar sus aplicaciones en la Meta Store. Esto sería, yo creo, lo más viable y lo más factible que podría ser Meta ahora mismo. Ya sabemos que hay una trifulca ahí entre Google y Meta, y que en ese sentido, en cuanto a la Play Store y demás, y que lógicamente pues es lógico pensar que si Google va a sacar su visor y va a implementar ahí la Play Store, no quiera que esté en otro visor. Pero si Meta está en toda su libertad de ofrecer a los desarrolladores de aplicaciones Android 2.0 o 2D, mejor dicho, perdón, lo de 2.0, ahí me he liado, pero 2D, eso sí está correcto, pues tanto en juegos, aplicaciones, Telegram, etcétera, etcétera, a que publiquen sus aplicaciones de Android en la Meta Store. De esa manera, todo lo tendríamos accesible de forma oficial y no tendríamos que andar con esas cuestiones que andamos muchas veces para poder instalar APKs en nuestro sistema. Por tanto, este sistema que os comento de la Store de Meta, incluyendo aplicaciones de Android 2D, sería muy interesante, porque sería también un poco la antítesis del sistema de Apple Vision Pro con sus aplicaciones de iOS, iPad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, por otro lado, avatares fotorrealistas. Ya hemos visto en varias ocasiones vídeos en los cuales ha mostrado Meta esos avatares que prácticamente son calcos de la persona real. Y bueno, pues es verdad que sería un buen momento para empezar a introducir ese sistema, y quizá MetaQuest Pro 2, por la tecnología que va a implementar, pues tenga la tecnología suficiente para poder implementar este tipo de pues de avatares fotorrealistas. Y finalmente salas, lo que son las homes y demás en alta definición. Ya sabemos que las salas de que se muestran a día de hoy, bueno, pues están a una resolución más bien baja. Pues estaría bien que las salas de las homes y demás estuvieran en HD, en alta definición, y también que tuviéramos presencia fotorrealista, es decir, no una presencia de un avatar en sí, sino que realmente tuviéramos la presencia de la persona, pues cuando estemos conversando con otra persona dentro de lo que es el mundo de la VR, etcétera, etcétera. Esto sería súper interesante, y especialmente incluso en la XR, pues sería también interesante. Bien, a todo esto, estas son todas las cuestiones que nos habla este señor Hugo Barra, y nos comenta lógicamente que tienen que aprender Meta de los fallos que tuvieron con MetaQuest Pro, que ya sabéis que fue un fracaso, porque yo creo, entre otras cosas, que salió a destiempo. Yo siempre he dicho que estas MetaQuest Pro para mí fueron para Meta como una especie de experimento, como una especie de prototipo de lo que iba a ser después MetaQuest 3, incluso de lo que será MetaQuest Pro 2. Pero yo creo que todavía no era un visor serio para productividad, a pesar de que tiene grandes características, no lo voy a negar. Pero realmente, incluso en el marketing que hicieron, no tenían muy claro a quién le estaban vendiendo el visor. Fue un poco extraño toda aquella época. Pero bueno, lo importante en este sentido es que aprendan de los errores. MetaQuest 3 la llevan muy bien enfocado, y esperemos que MetaQuest Pro 2 también la lleven enfocada de esta misma manera, aunque ya enfocada a un público, ya digo, que va a tener que invertir un poquito más de dinero para obtener un visor de estas características. ¿Cuánto dinero? Pues nuevamente en este artículo se nombra como un precio posible, no se sabe ahora mismo el precio que va a tener, pero alrededor de los $2.000. Es un precio que es el que he comentado en varias ocasiones, 1.500, $2.000. Y que, bueno, pues yéndonos a euros, pues serían unos 2.500 euros aproximadamente. Es caro, lógicamente, no es un visor que se va a poder permitir todo el mundo, para eso tenemos las MetaQuest 3, pero sin duda alguna, para mí, bajo mi punto de vista, yo lo comento ya finalizando el vídeo, como he dicho antes, yo estoy muy ilusionado con este nuevo visor de Meta por todo lo que conlleva, por toda la tecnología, las grandes alianzas que está haciendo, etcétera, etcétera. Y yo, por supuesto, si al final el visor es como yo pienso que va a ser, con las características que yo pienso que va a tener, etcétera, pues lógicamente yo ahí sí quiero invertir en ese producto, porque sé que va a ser, bueno, o por lo menos eso es mi ilusión, que va a ser de ecosistema abierto, al modo de
bueno, pues que lo hace Meta, ¿no? Hay gente que ha dicho, no, pero el ecosistema de Meta no es abierto porque ellos tienen su historia y no dejan entrar a todo el mundo, no sé qué, no sé en cuántos. Y yo me refiero, cuando yo me refiero a ecosistema abierto, no me estoy refiriendo a la store de Meta, que lógicamente Meta, si tiene una store, protegerá su store, verá, gestionará lo que quiere que haya ahí o no quiere que haya ahí, etcétera, etcétera. Pero cuando yo hablo de ecosistema abierto es que aparte de esto, aparte de lo que Meta haga o no haga, tú tienes libertad para instalar VRMods si quieres en tu visor. Tienes libertad para instalar APKs en tu visor si quieres. Puedes hacer un montón de cosas independientemente de lo que Meta te deje hacer o no en su store. Y esto es por lo que yo lo denomino ecosistema abierto. Apple es un ecosistema cerrado, como he comentado muchas veces, porque no te permite hacer nada. De hecho, por ejemplo, un ejemplo que puse en algún comentario por ahí en YouTube es que el sistema de eye tracking y demás que tiene las Apple Vision Pro, las Apple Vision Pro está totalmente bloqueado. No pueden los programadores utilizarlo porque no, porque está bloqueado para que no se pueda utilizar. Por tanto, pues ya veis las limitaciones, a lo mejor con tipo ingeniería inversa y demás, pues se puede llegar a utilizar, a lo mejor no lo sé. Pero de entrada, Apple te lo bloquea. Sin embargo, sabemos por activa y por pasiva, lo hemos comentado al principio del vídeo, el Full Body Tracking y el tracking de pies de las MetaQuest 3 ya está implementado en Virtual Desktop, por poner un ejemplo. El eye tracking, etcétera, de las MetaQuest Pro también está integrado en Virtual Desktop. En este sentido, ese ecosistema abierto no te bloquea las tecnologías para que independientemente de Meta tú no puedas utilizarlas. Y ahí está el ecosistema abierto y el valor que tienen los visores de Meta en este sentido. Bien, pues nada, simplemente os dejo con esta ilusión. Estoy de acuerdo en muchas cuestiones de las que ha comentado Hugo Barra. Bueno, yo también deseo lógicamente otras características que yo creo que va a tener el visor, como el eye tracking, por ejemplo, las lentes pancakes de alta calidad, en fin, montones de cosas que seguro que van a implementar para realmente dar el do de pecho y además poner un precio competitivo a su visor respecto a otras compañías. Ya veremos lo que nos va a costar ese visor de Google, Samsung y Sony, porque ahora mismo son tres. Así que bueno, pues iremos viendo y os iré contando todo lo que vaya ocurriendo. Pero sin duda, momento ilusionante. Además, ayer se dieron montones de noticias de juegos que van a salir, etcétera, etcétera. El mundo de la VR, creedme, va para adelante y vamos bien, vamos cada vez a más y esto, bueno, yo creo que ya no tiene forma de que se pare, pero bueno, veremos lo que va ocurriendo y aquí lo comentaremos. Bien, Robertcos maníacos, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y espero vuestros comentarios en la zona de comentarios, que tenemos temas muy interesantes, muy candentes, en los cuales quiero saber vuestra opinión, vuestros anhelos, qué os gustaría que tuviera las MetaQuest Pro 2, etcétera, etcétera. Todo en la zona de comentarios, vamos a debatir, vamos a hacer comunidad. Dale a me gusta al vídeo si os ha parecido interesante, si os ha gustado, porque de esa manera me estáis ayudando a que sepa que mi trabajo va por el buen camino. Y por otro lado, ayuda a que otros usuarios conozcan el vídeo, lo puedan ver, lo puedan disfrutar y se unan a nuestra comunidad. Y sin duda alguna, si has descubierto el vídeo, perdón, el vídeo, hacía tiempo que no me liaba. Si habéis descubierto el canal con este vídeo, pues nada, suscribiros al canal, uniros a nuestra comunidad y no olvidéis marcar la campanita en todos. Nos vemos pronto, Robertcos maníacos. Chao, chao, que paséis buen día. Chao, chao.